El Congreso de la Mañana. Seguimos aquí en el Congreso de la Mañana y bueno, vamos a conversar, como hemos dicho y anunciado, nuestro psicólogo de cabecera de este programa está con nosotros para hablarnos de cómo comunicarnos de manera asertiva. También me hago acompañar de nuestra querida Diana, que está con nosotros. Diana, bienvenida. Gracias, para mí es un placer estar aquí. El placer es nuestro y a la vez al psicólogo Misael Hilario. Bienvenido, Misael. Gracias, Javier. Un placer estar aquí nuevamente. El placer es nuestro. Misael, ¿qué es la asertividad primero? ¿Qué es comunicar de manera asertiva? Por supuesto. La asertividad o comunicación asertiva no es más que la capacidad de una persona de expresar sus sentimientos, sus opiniones y sus creencias de una forma honesta, de una forma directa y desde el respeto. Es decir, que se le da importancia a la parte, a los sentimientos y creencias de la propia persona, pero al mismo tiempo se reconoce que hay un lugar para los sentimientos y creencias de los demás. ¿Y cómo serían las características de una persona asertiva? Muy buena pregunta, Diana. Bueno, una persona asertiva, entre otras cosas, es capaz de decir no, es capaz de marcar o trazar límites. Hay personas, y a veces se confunde un poco lo que es una actitud comunicativa pasiva, una incapacidad de decir que no, con el realmente tener una capacidad de comunicarse eficazmente. Decimos, él es bueno, ella es bueno porque él no dice que no, ¿verdad? Sí, pero no es lo mismo. Realmente ser asertivo implica poder decir que no, si bien sé la forma adecuada de cómo expresar este no y en el momento también adecuado. Sin ofender, o sea, de una manera de comunicación segura, con autoridad y propiedad, sí. Y efectiva, efectiva pero sin ofender a nadie. O sea, a los demás. La comunicación asertiva sería el modelo de comunicación que todos deberíamos tener y que debería educarse a los niños de esta manera para que reconozcan sus valores, reconozcan que eso tiene un gran peso. Sin embargo, al momento de dar su opinión, no tienen por qué ofender para poder ganar adeptos de otras personas. Por supuesto. Otras características implican también la capacidad de decir que sí. Es decir, ser asertivo no es solamente rechazar, claro, sino también el estar abiertos a experiencias, a puntos de vista distintos, disidentes. Entonces también implica cierta apertura y cierta capacidad de aserción positiva o de, vamos a decir, recibir el pensar ajeno, saber escuchar, guardar silencio, etcétera. Entonces también implica el decir que sí. Y también implica esto de saber cuándo hablar, cuándo expresarnos, ¿no? Porque en la comunicación, la acción comunicativa es de doble vía. Claro. Un momento me toca hablar, otro me toca escuchar. Lo básico, emisor y receptor. Lo básico. Exacto. Entonces implica quizás saber es reconocerse cuando uno le toca ser emisor y cuando le toca ser receptor. Exacto. Eso también es asertividad. Digo otro agregando aquí es que también es un poco esa versatilidad, esa capacidad de saber cuándo colocar cada estrategia comunicativa. Por ende, no diríamos, como a veces he escuchado incluso algunos psicólogos decir, a veces hay que ser pasivo, a veces hay que ser agresivo. No, porque si identificas el momento en el cual guardar silencio y guardas silencio, estás siendo asertivo. Claro que sí. Estás usando la estrategia adecuada en el momento adecuado. En el momento adecuado. Así es. Misael, hay muchas personas que se pueden sentir incómodas a la hora de saber que tienen que decir que no, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las técnicas para tener una comunicación asertiva? Muy bien. Hay algunas técnicas y responderé esto, Diana, pero no quiero dejar pasar el tema de la familia que mencionaba, que aludía Javier, y es que la comunicación asertiva es enseñada a los hijos y debe de ser enseñada. Sin embargo, una vía principal de aprendizaje que transmite aprendizaje, valga la redundancia, a los niños es el modelamiento. El modelamiento quiere decir que los niños observan tu comportamiento como padre o como madre y van interiorizando esa conducta. Por ende, sí se debe enseñar, pero a veces, debido a que los propios adultos no han cultivado esta comunicación asertiva, puede ser
haber obstáculos en esa Claro. enseñanza, y yo puedo como padre, por ejemplo, decir, mi hijo, tienes que comunicarte asertivamente, pero quizás le estoy hablando en un tono de voz alto y no estoy yo a su vez, a la vez, siendo asertivo. Exacto. Entonces, eso es acotando un poco en esa parte familiar. Obviamente. En cuanto a técnicas para comunicarnos asertivamente, existen varias. Una de ellas es la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado consiste en primero informar nuestro punto de vista, nuestro parecer y nuestros sentimientos, y luego, una vez la otra persona contesta o expresa disensión, nosotros repetimos tantas veces sea necesario, de ahí el término disco rayado, nuestra postura sin variar ni el tono de voz ni la cadencia o ritmo de las palabras. Por ende, ahí nos diferenciamos de nuevo de la agresividad. Donde yo repito mi punto de vista, pero trato de imponerme porque uso un tono de voz alto, Exacto. un ritmo acelerado. No, sino de la misma, en el mismo tono de voz y cadencia. Si yo digo, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo, ¿no? Javier, es que no me gusta que uses mi teléfono sin mi permiso. Pídeme permiso, por favor. Y luego tú dices, tú lo tomas, ¿no? Nuevamente. Exacto. Entonces yo diría, en el mismo tono de voz, Javier, Te acabo de decir. no me gusta que uses mi teléfono sin consentimiento. Es mejor que me lo pidas. Está bien. Y ya eso envía un mensaje muchas veces muy contundente, siempre que yo no varíe el mensaje. Asertivo, sin embargo, nunca agresivo. Exacto. Entonces ahí no es agresivo exactamente porque mantuve el tono de voz, mantuve la cadencia, pero no es pasivo porque lo que suele pasar en la pasividad es que yo te digo algo, pero cambio mi postura. Bueno, está bien, tú lo puedes usar, pero para la próxima, ¿no? Entonces, a veces es un poco esa diferencia o esa distinción. Eso es información muy valiosa, el hecho de que para nosotros decir nuestra idea no tenemos que alzar la voz ni tenemos que alterarnos. Y como bien decías, siempre mantener la postura con el tono adecuado. Por supuesto. Otras técnicas incluyen lo que es también esta es muy buena, esta es un poco más para... En calidad de de receptor más que de emisor, es el parafraseo o el reflejar también, algunos dicen. Es que Javier me está diciendo algo y yo presto atención, le escucho, pero no solo eso, sino que yo sintetizo muy atentamente, muy, vamos a decir, muy sucintamente lo que él me ha dicho. Por ejemplo, tú me estás hablando quizás de política y yo resumo tu opinión y digo, entonces me estás diciendo que este partido es liberal, por ejemplo. ¿No? Entonces, si yo atino con mi lenguaje, tú te vas a sentir que no solo fue que yo esperé a que tú hablaras, yo presté atención a cada una de tus ideas. Wow, entonces, ese es el parafraseo, es sintetizar la idea expresada por el interlocutor. Y una técnica dentro de esta técnica es el decir las últimas 3 palabras. Esto lo menciona Chris Voss, que es un ex agente del FBI que trabaja mucho la comunicación asertiva. Y él habla de que tú puedes simplemente repetir las últimas 3 palabras. Claro, no abusar de esta técnica, ¿no? Pero en general, si repites las últimas 3 palabras, la persona se siente escuchada. Y lo estás escuchando porque no lo pudieras repetir de lo contrario. Y eso puede ayudar en algunos casos y tener cierto equilibrio y aporte para esa comunicación asertiva. Sin embargo, como tú has dicho, no puede usarse simplemente para salir del paso. No abusar de ninguna técnica. Si solamente te remites a una técnica, ya pierde objetivo todo. Se te va a creer, ven acá, que algo le pasa a la persona, porque hay un problema ahí. Sí. Sin embargo, esta técnica del parafraseo, él la utiliza mucho y él habla de estrategias de negociación. Y es que la primera parte o el primer paso en una negociación efectiva, él habla incluso de negociaciones de rehenes, etcétera, por su trasfondo profesional. Pero el primer paso en una negociación eficaz es hacer sentir comprendido a la otra parte. Una vez la otra parte se siente comprendida, es mucho más probable que tome en cuenta tu postura y que pueda quizás acceder a un intercambio. Entiendo. O sea que, mira, pero esa persona tiene un libro, me imagino. Sí. ¿Cómo se llama?
Bueno, en inglés el libro se llama Never Split the Difference, no lo Ok. sabría traducir. Never split Pero es algo así como nunca accedas al punto medio, Al es algo punto así. medio. Ok. Y su nombre es Chris Voss. Ok. Chris Voss, un Interesante. agente del Ex FBI. agente sí. del FBI. Ya tú sabes Y- todo lo que se tenía que hacer ahí en el FBI. No, yo me imagino. sí. Y Misael, aparte de ese, ¿tienes algún libro para la comunicación asertiva o Ok, ¿qué efectiva puedes sugerir? que te gustaría compartir? ¿Que Hay, recomiendes? hay otro libro de... Wow. La agarraste Bueno, así. conozco... Sí, sí. Bueno, de Chris Voss les recomiendo que busquen, por ejemplo, el grupo de él. Él tiene una empresa, ¿no? Que se llama Sí. Black Swan o Cisne Negro Cisne en Negro. inglés, Sí, Cisne Negro. que trabaja con esto de estrategias de negociación y de Ok. comunicación eficaz. Así que recomiendo ese. Y también, Ok. de nuevo, voy a un poco a no hacerle honor ortográfico al nombre, pero Jack Schaefer Ajá. es Sí. otra persona. Jack Schaefer es otra persona que también tiene un trasfondo similar y que tiene libros y herramientas para trabajar la comunicación tanto verbal como no verbal. O sea, Ok. Ok. este te habla mucho de la parte del lenguaje corporal, de cómo Oh, sí. identificar Sí. el lenguaje corporal en los demás, cómo utilizar tu propio lenguaje corporal a tu favor. Muy importante. Bien, importantísimo. Entonces, ahí estamos ese- viendo Never ese es el Split the libro, sí. Difference. Ok. Interesante lo que has dicho sobre el libro y esas experiencias. Por eso te pregunté si tenía un libro, porque lo veo muy positivo para cualquier persona. Claro, por Y supuesto. en este caso, la comunicación asertiva, y qué bueno que trajiste este tema, pues nosotros lo necesitamos. Y en Claro que República sí. Dominicana, vamos a ser sinceros, yo amo la República Dominicana, me encanta mi país, siento que el país va creciendo, va aumentando y va a ser muy bueno en el futuro. Sin embargo, en nuestro país necesitamos la comunicación asertiva, pues creemos que vociferando, alzando la voz, es de la única forma que podemos plantar autoridad. Y definitivamente no es así. Eso es cierto. Bajo ninguna Eso es cierto. circunstancia. Podemos tener una buena comunicación asertiva. Es importante enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, este tipo de comunicación para que se entienda de dos partidas. Se entienda que no hay que alzar la voz para tú tener la razón en algo, para tú explicar tu argumento. Y segundo, no tienes que decir a cualquier cosa que sí o que no, sino dar tu opinión con respeto a los demás. Así es, así es. Y finalmente, Misael, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la comunicación asertiva? Muy bien. Algunos beneficios, Diana, incluyen el aumentar, vamos a decir, el bienestar en las relaciones interpersonales, debido a que al comunicarnos asertivamente, pues podemos mejor gestionar los conflictos. También de la mano de esto está una disminución del estrés que se desprende también de dificultades en expresarnos correctamente o en dar a entender nuestras ideas, así como también un aumento en la autoconfianza. Si yo puedo expresar mi Sí. punto de vista, por ejemplo, contigo, si puedo expresar mis ideas, mis intereses, etcétera, yo me sentiré, no solo te daré a entender mis ideas, sino que me sentiré más a gusto conmigo mismo. Claro que sí. Ok. Entonces, esos son algunos de los beneficios. Bien, Misael, ¿dónde como psicoterapeuta, dónde podemos localizarte, dónde podemos tener una cita contigo? Sí, pueden ubicarme primeramente en mis redes sociales, en mi Instagram, que pueden encontrar acá debajo, Ahí está. como licenciado Misael Hilario. Licenciado Misael Hilario. Ahí mismo me pueden escribir para que agendemos una consulta, ya sea de manera presencial o virtual. Y un lugar también donde pueden encontrarme es en la Unidad de Psicología Especializada UPSE, que queda en la calle Independencia, número 65. ¿Eso es entre cuáles calles? La Independencia está justo detrás de la Clínica Corominas. Ok, Calle ok. Independencia, número 65. Pero por esa misma zona ahí, entre la Cuba y la Mella, entonces, más o Sí, menos. sí. Ok. Entre la Cuba Y la Sánchez. Y la Sánchez. Y la Sánchez, Entre la exacto, Cuba y la Sánchez. exacto, O sea, sí. para más fácil, porque tú sabes que por número. sí. Bueno, bien, sí, Misael, vale. muchísimas gracias. Siempre, gracias a Muchísimas ustedes gracias. por la invitación. Gracias, Diana y Javier. Diana, nos Muchísimas vamos. gracias. Sí, nos vamos, Javier, con esta información valiosísima que nos llevamos a casa. Y recuerden, vayan a terapia. Y de verdad que
ya saben, apliquen la comunicación asertiva. Asertiva, así es. Nosotros continuamos con más en Coco TV. Estaremos con toda la programación, como siempre. En este viernes, un poco más relajado, viene el médico en su hogar, el sapo en la sopa, a toda marcha. También el Congreso de la tarde, Buena Noche, de todo un poco aquí en Coco TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Congreso de la Mañana. Tengan un buen fin de semana. Bye. El Congreso de la Mañana.